Saludos iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy no puedo decir bienvenidos a mi casa porque no estoy en mi casa, pero estamos en la casa del Señor, estamos en el santuario y no estoy solo, estoy acompañado gracias al Señor porque hoy no somos ni tres en la palabra ni el pastor solo, ahora somos uno con tres o tres con uno, no sé cómo decir. Tres en uno, como que eso suena aceite y eso como que no. A W40. Pero bienvenidos familia, esperamos que hoy sea un momento de gran bendición para todos ustedes que se van conectando a través de esta hermosa plataforma que Dios ha diseñado para que nosotros podamos ministrar a un pueblo. Pues esperamos que el estudio de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Y voy a ver si me puedo ir conectando por aquí. Mira, ya los muchachos por aquí ya se están conectando. Y creo que ya se ve por aquí la... Ok, fantástico. Y aquí creo que podemos ir ya saludando a Noé que está conectada. Veo a Papi conectado por ahí. Veo que nuestra hermana Tita, y no podemos olvidarnos de Manuel, porque Manuel se achisma seguida cuando no lo saludamos. Saludos para cada uno de ellos. Así que vamos a ir saludando también que doña Carmen está en Houston, Texas, y está conectada aquí ahora mismo, y su amada esposa también está conectada aquí, así que no, espero que Daisy esté por ahí. Espero que Daisy esté por ahí. Yo no sé, pero veo a Monserrate que está conectada también, Angie Pitu está conectada. Nada, saludos a todos ustedes, esperando que también Cheo y Gloria estén mejor porque han estado quebrantados de salud durante estos días y que no he recibido noticias de ellos, pues espero en Dios que ellos estén mucho mejor y así poder verlos también la semana que viene. También saludos al Corozo allá en su casa, a Simonetti que lo veo conectado ya, que llegó de Simonetti llegó de los estados. Tengo que entonces investigarlo bastante bien también. ¿Sabe lo que es pana? ¿Sí sabe lo que es pana? Sí, Sí, no, se lo olvidó. Llegó hablando inglés. Oh, sure. Te amamos. Bueno, nada, un abrazo. Quiero recordarle que todos los jueves tenemos círculo de oración presencial a las 7 de la noche donde estudiamos la palabra. Estamos leyendo el libro de 2 de Corintios, ha sido muy edificante. Estamos orando por las necesidades del pueblo y dando también acción por todos esos favores que nos da, que no los merecemos. Pues gracias a Dios que nos permite poder reunirnos cada semana. Y también los jóvenes, gracias al Señor también podemos reunirnos todos los viernes a las 7 y dije reunirnos los jóvenes, ¿verdad? Claro, muy importante. Así que importante. Los viernes a las 7 de la noche nos reunimos aquí en el santuario para la edificación de nuestra juventud. Y recuerde que tenemos solamente un culto presencial todos los domingos a las 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Pero no podemos, chicos, continuar sin antes pues depositarnos en las manos del Señor. Y Lilo, yo te voy a pedir que por favor pongas estos trabajos en la presencia del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Buenas tardes, buenas noches, Señor. Aquí estamos ante ti, Padre Santo. Primero que todo, pidiéndote que perdones nuestros pecados, Señor. Pido hasta los más ocultos, Padre Santo, y te pido por los míos y por los de cada uno de mis hermanos, Padre. Nosotros en este momento nos disponemos a hablar de tu palabra, Señor. Por eso te pido, Padre Santo, te imploro que pases carbón encendido sobre los labios de cada uno de nosotros, Padre Santo. Que solamente salga palabra de nuestra boca, Señor. Aquí estamos para ti, Padre. Utilízanos, Señor. Padre, te pido la bendición para cada una de esas personas que está viéndonos en la plataforma en este momento, Padre, y los que nos van a ver en adelante también, Padre Santo. Te pido por ellos, Dios. Gracias infinitas por mi iglesia, por la cual siempre te pido por amor y más amor, Padre Santo. Padre, gracias. Gracias, Padre Santo. Padre, no puedo irme sin poner los enfermos en tus manos, Señor. Así que mis uno por uno, pero tú los conoces, Padre Santo. En tus manos los ponemos para que tú seas el médico por excelencia sobre ellos, Señor. Y te damos gracias desde ya, porque nosotros sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias infinitas, Padre Santo,
por todo lo que tú nos das, por todas tus provisiones, Señor, y todo yo lo pido en tu nombre y en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, no sé si se está viendo, si acaso hay alguna queja, por favor, déjennos saber si hay algún tipo de problema con la transmisión. Nada, mira chicos, la semana pasada comenzamos el libro de fe. No, la semana pasada tuvimos 3 en la palabra y muy edificante, muy bueno, muy bueno. La semana anterior que tuve la oportunidad de comenzar el capítulo 6, el capítulo final del libro de los Efesios, llegamos hasta la mitad. Y recuerdo que aquello llevaba por título Sometiéndonos mucho más, donde Pablo pues continúa explicando lo que había terminado en el capítulo 5, lo continuaba pues expresando en el capítulo 6, donde hablaba sobre lo que era el sometimiento, pero primero siempre bajo la base de estar llenos del Espíritu Santo. Y me acuerdo que hablábamos de que las esposas se sujetaban a los maridos, los maridos las trataban como Cristo amó a la iglesia, y que todo eso lo podían hacer si estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces él brinca al capítulo 6, donde él comienza a hablarle entonces a los hijos, y la manera entonces como los hijos iban a comportarse. Y recuerdo que una de las cosas que hablaba también el apóstol Pablo era que no solamente él hablaba de lo que eran los hijos y los padres, sino que era el modelar todo lo que era nuestra vida de cristiano, pero no tan solo en lo interno del hogar, sino que él lo saca también al área de afuera, cómo nosotros nos comportamos entonces como siervos, como trabajadores, en las áreas nosotros laborales. Y también hablaba de que nosotros los cristianos como jefes, como amos, como aquellos que supervisamos personas, cómo era que nosotros teníamos que modelar todo eso. Y hablamos también pues de la obediencia de los hijos, cómo se tenían que sujetar, que era el primer mandamiento con promesa, y que también esa obediencia de parte de nuestros yo digo nuestros hijos, pero es que eso era aplicable para nosotros en algún momento dado, ese modelaje de obediencia todavía. Mientras ellos estén vivos. Exacto, porque a veces nosotros decimos nuestros hijos, pero es que hijos somos. Nosotros pues gracias al Señor todavía algunos de nuestros padres, en mi caso mis 2 padres todavía viven, gracias al Señor, y yo tengo que ser obediente, sujetarme, darle honor a mi padre mientras ellos existan. Y que yo creo que esa es la base del desarrollo de todo hijo, aprender a someterse, porque como un hijo después, cuando sea grande, se aprende a someter si no aprende a someterse desde niño. Exacto. Y como dijiste en aquel entonces, algo que siempre a mí me ha chocado mucho, es el primer con promesa, es un mandamiento con promesa. Fue el primero que el Señor dio. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sean alargados en la tierra. Y sacando un poquito, siempre me ha preocupado mucho en estos tiempos que tú ves tantos jóvenes muriendo, ¿verdad? Y tantos jóvenes asesinando. Cuando tú miras, yo a veces, muy mío, pienso, muchas veces Dios no puede fallar a sus promesas. O sea, el hijo que está en malos pasos está deshonrando a sus padres. Sí. O sea, que jóvenes, de verdad que ese mandamiento es con promesa. Honren para que, ¿verdad?, el Señor alargue sus días. Que esas promesas son sí y amén en Cristo. Amén. Cuando estamos en Cristo, hombres o mayordomos de su casa que se someten a Dios, dama o esposa que se le hace fácil, ¿verdad? Someterse a su esposo, hijos que se les hace fácil someterse a sus padres. ¿Por qué? Porque están de la mano con el Señor. En Cristo. Las promesas son sí y amén en Cristo. No, y que la base de todo esto que hablamos la semana pasada tenía que, como bien dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde entra eso que
mi padre, honro a mi padre, en Cristo me sujeto a mi esposo, en Cristo amo a mi esposa, y todo hace en Cristo es que está. Y hablamos de varias cosas que estaban bien interesantes, entre muchas otras más que hablamos al finalizar la mitad del capítulo 6. Y hoy vamos a continuar con esta última mitad, y que creo que va a ser el final completo de lo que es este capítulo y lo que es la carta a Efesios. Puede ser. Bueno, es que una de las cosas que tenemos que decir a los hermanos, no le hemos dicho. Acuérdense que ahora estamos aquí, el pastor, cuando yo digo bienvenido a mi casa, y hacemos lo que es el estudio de la semana, pero estoy con 3 en la palabra, quiere decir que yo tengo mi hora y ellos tienen su hora, así que no esperen que nosotros vayamos a terminar esto en una hora. En la grabación por 1 hora adicional. Están grabando, le den 1 hora más, porque esto va a estar que mira, dígale mira, ahora mismo yo le puedo decir allí a doña Carmen Romero, que la veo conectada por ahí, le puedo decir a Glory, prepárate tu juguito de guanábana o de limón, pónganse cómodos, ya yo tengo mi tacita de café, el agua, ahí estamos con el refresco, ya lo llevo medio, ya lo llevas a medio, esto va a ser para largo. Dele compartir a esta transmisión para que sea de bendición también para cada uno de ustedes, y para los que usted puede alcanzar también. Bueno, hoy, pues como dije, continuamos con el final, y donde Pablo nos va a hacer entender de que nosotros andamos en una guerra espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en conciencia, que estamos en una guerra espiritual. Pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, en esta noche. Y yo he titulado este estudio preparándonos como iglesia para la guerra espiritual. Ese es el tema que tenemos para hoy, preparándonos como iglesia. Y recuerde que cuando hablamos de iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Por lo tanto, no es que se prepare allá la congregación. Acuérdese que usted, como creyente en Cristo Jesús, que va y visita una iglesia, usted es parte de la iglesia, pues esta instrucción es para todos nosotros. Así que, pues vamos a leer lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, y vamos a leer del verso 10 en adelante. ¿Lo tienes, Edith? Sí, lo tengo. Bueno, estoy en negación hoy, no tengo los espejuelos, así que vamos a leer por aquí. Nos dice Efesios 6, 10: por lo demás, míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador con cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Damos gracias a Dios pues por su santa y por su bendita palabra. Fíjense que al llegar a esta lectura vemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, hace un giro por completo de lo que es el tema de la relación personal, de cómo se vive en el hogar como esposo, como esposa, como hijo, como siervo, como mayordomo, bueno, como amo, y hace ahora un giro y empieza a compararnos con un soldado. Ahora empieza a hablarnos como un soldado, sabiendo que estamos pues como en una guerra que es espiritual. El creyente, es bien interesante, el creyente, como lo describe el apóstol Pablo en esta carta,
es bien interesante porque usa los primeros tres capítulos para poder hablar de lo que es esa vida del creyente, y después entra a lo que es la vida controlada por el Espíritu Santo en los capítulos 4 al 6, y ahora viene y dice, como ustedes tienen un comportamiento lleno del Espíritu Santo, ahora tienen que envolverse en lo que son las herramientas necesarias para lo que es esa vida cristiana. Sí, hay algo que nosotros siempre debemos entender al leer la Escritura, y es que estamos hablando de una carta. O sea, tal vez nosotros lo vemos como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, sí. Pero estamos hablando de que el apóstol aquí está hablando de un tema central, el cual él va desarrollando, y una cosa va entrelazada con la otra, como usted está muy bien mencionando, pero es importante que cuando leamos la palabra, pues entendamos que al principio era una carta sin capítulos, sin versículos, era algo completamente corrido. Original no tiene capítulo ni versículo, como dice el hermano Edith, es una carta, es un documento. Es un documento. Se nos hace más fácil. En algunas áreas, no sé si estoy equivocado o no, en algunos no había los puntos y las comas. No había nada. Imagínate, era todo corrido. No había nada. Ahora tenemos la bendición de poder entonces nosotros fragmentar lo que es la Sagrada Escritura para ver ciertos hilos de pensamiento. Pero como hablábamos el domingo, ¿sabes? Desde Génesis hasta Apocalipsis, es una carta completa que el Señor y que siempre se relaciona un tema con otro. Pues vamos a empezar a analizar estos primeros 4 versos. Ahí me llamaron la atención antes de entrar a lo que es la armadura de Dios, porque dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por ahí sigue hablando, pero lo que me está dando a mí a entender, hermano, es que Pablo está presentando aquí 2 verdades importantes que nosotros como cristianos tenemos que empezar a analizar. ¿Cuáles son estas 2 verdades que nosotros tenemos que analizar? Primero, es que nosotros tenemos que estar preparados como creyentes, porque antes de hablar de la armadura, él está hablando, ustedes como creyentes, como hijos de Dios, tienen que estar preparados. Y entonces la otra verdad es porque tenemos un enemigo, porque tenemos nosotros un enemigo. Pablo es claro en que cada creyente va a tener guerra. Punto. Como yo siempre digo, antes de ser de Cristo, la palabra es clara, a veces suena chocante. Hermano, si usted no es de Cristo, usted está bajo el control de Satanás, del enemigo. Aquí no hay puntos medios. Cada vez que una alma se convierte, el enemigo pierde uno. Y basado, hay coraje. Sí, y basado en ese comentario que usted hace también, me lleva a Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, y los homicidas, y los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero ¿con qué empieza aquí? Con los cobardes. ¿Y a qué se refiere aquí a los cobardes? A los que no están dispuestos a ejercer esa lucha, o a enfrentar esa lucha. A enfrentar la lucha. A esos son los cobardes que se está refiriendo aquí. Que no se atrevieron a ir al campo de batalla. Ir al campo de batalla, exacto. Porque ahora es de valiente. Hermano, claro. Es de valiente el aceptar que Jesús es tu Salvador y coger esa lucha para ti, de cargar esa cruz día a día. Es sumamente que no se ve hay algunas personas que en medio de todo esto piensan que el ser cristiano es de gente débil. Tú te convertiste porque eres eso es sinónimo de debilidad, cuando yo pienso que es todo lo contrario, porque cuando tú tienes que luchar contra toda la corriente del mundo y empezar a enfrentar todos los ataques que el enemigo va a depositar sobre ti, esto es de valiente. Pero ¿cómo? Es que en medio de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Y qué nosotros podemos esperar del mundo, nosotros yendo de la mano del mundo, en un mundo que está en contra de Dios? En un mundo que le ha dado la espalda, en un mundo que lo rechaza, en un mundo que cada vez lo saca de más cosas y cada vez tiene su palabra como un libro más, y lo pone como si fuera una historieta. Sí, que podemos estar de acuerdo entonces que la humanidad no se da cuenta de que tiene que estar preparado porque estamos en guerra espiritual, y mucho menos que tenemos un enemigo. O sea, que eso podemos estar de acuerdo en cuanto a eso. Lo que sucede, ¿verdad? Definitivamente, para darnos cuenta de que hay guerra espiritual, eso solamente se puede discernir a través del espíritu. Es cierto. Un hombre carnal no va a entender eso, no lo va a entender. ¿Cómo es más fácil engañar a alguien? ¿Cuando conoce la verdad o cuando
no la conoce. No, es más fácil cuando está ajeno a la verdad. Cuando está Cuando ajeno a la verdad. Pablo estaba claro en eso, por eso nos orienta, Por ¿verdad? eso él Estaba la aclara, sí, de que exacto. no es una guerra natural carnal. Exacto. Él estaba bien claro, aunque él era soldado romano. Sí. Él conoce de las almas. Y él entonces hace una comparación, ¿verdad? Él Ya mismo. Ya mismito. Ya, vamos a entrar a otro- Pero de él esa- va por de ahí esa- porque él sabe, él Exacto, nos quiere llevar bien claro cuando tú lees, ¿verdad? Aquí Corintios, él dice, cualquier otro tipo de arma no servirá mucho porque no es una batalla normal, es una batalla espiritual. Exacto. Pablo está bien claro, tan es así, ¿verdad? Que él nos dice en 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, No son. sino poderosas en Dios. Amén. Para destrucción de fortaleza. Eso es así. Si no es con el Señor, no se puede. No. Con las armas de Dios, como lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Sí. La armadura del Señor. Ahora, la gente al no saber que vivimos en una guerra y que existe un enemigo, pues ellos viven bien expuestos. Ahora, la realidad es que ataca más el enemigo y la guerra es más para el área espiritual. El que está en el mundo no tiene ese tipo de ataque. Exacto. Eso le pertenece ya al príncipe de estas tinieblas y Claro. él dice, pues son míos, ¿para qué voy a Si estás con atacarlo? él, ¿para qué ¿Para voy a qué voy a atacar? atacarlo? Por eso es que vemos en la escritura, por ejemplo, un caso como el de Job. En el de Job, ¿a quién atacó Job? Al que era fiel al Señor. A los que no eran fieles no tenía cuenta. Pero yo estaba meditando mientras hablaba en estos días con uno de los pastores sobre lo que es esa batalla y lo que es la guerra espiritual, porque son dos cosas distintas, lo que es la guerra y la batalla espiritual, porque la guerra ya Cristo la ganó. Esa guerra ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario, el día de la resurrección. Cristo venció la muerte, venció el pecado, reina con poder, y el enemigo ha sido derrotado. Ahora, nosotros enfrentamos batallas diarias como creyentes. La guerra la ganó Cristo. Las batallas, sí, todos esos conflictos los tenemos nosotros a diario. El autor de Hebreos, recuerdo que dice en el capítulo 2 de Hebreos, verso 14, cuando él dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que Cristo derrotó el diablo. Entonces, pero mientras, como les dije, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos nosotros en esta carne, vamos a ser nosotros tentados, él va a apelar a nuestros sentimientos, él va a zarandearnos. No podemos obviar que el derrotado está aquí molestando. Sí. O sea, está en la tierra Sí. buscando todavía Sí. qué puede adelantar. Eso es así. Pero mira, cuando él empieza en el verso 10, que es interesante, cuando él empieza en ese verso 10 para comenzar ese análisis, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay una invitación a que nosotros nos fortalezcamos, a que busquemos esa fortaleza. Pablo recuerda que como los soldados, nosotros tenemos que buscar lo que es esa fortaleza. Pero si hacemos la comparación entre un soldado, para tener la idea, entre un soldado antes de entrar a lo espiritual, ¿cómo un soldado se fortalece? No, tiene que hacer ejercicio. Así, por eso Tiene que como ponerse como nosotros. así, No, ¿verdad? fit. Prácticas. Tiene que practicar. Sí. No tiene quiero que ver los estudiar, comentarios. practicar de Ahora no tiro. quiero ver los comentarios. Debemos darle skip a esos comentarios. Prácticas de tiro, prácticas de estrategia. El soldado se Exacto. prepara. Tiene que Sí. ¿Sabes? prepararse Es en la el campo disciplina, de batalla. disciplina de levantarse temprano, Claro. el ejercicio, el cargar peso, Esos porque pesos, porque en un momento dado él tiene que cargar a alguien que esté Herido. caído. Y es una palabra clave que usted acaba, es disciplina. Disciplina. O sea, sobre todo, yo creo que sobre todo, sí correr, pero si corres una vez al mes, Ujú. no es lo mismo que No si es lo corres mismo. todos los días. No es lo O sea, mismo. eso requiere disciplina. Ujú. Y la disciplina es completamente, no tan solo en lo que es el cuerpo en ejercicio, también es disciplina de alimentación, porque no come cualquier cosa, porque necesita nutrir bien su cuerpo para que esté en Necesita condición nutrientes y hablamos también de lo que es disciplina en su especialidad. Algunos pues tienen la especialidad de tiro al blanco, otros misiles o de ataque cuerpo a cuerpo. Yo no conozco mucho de la milicia, pero yo sé que cada uno se especializa en lo suyo. ¿Y qué pasa si ese soldado no se fortalece? Es vencido. No rápido. tiene Es víctima seguida. Pero víctima. rápido, ¿no? La derrota es Inminente, inminente. eso es así, eso es En cuanto a él, la derrota. Ahora, ¿cómo un creyente entonces se fortalece? Porque ahí la invitación es al creyente. Fortaleceos, le dice el apóstol Pablo. Bueno, la ¿Cómo? iglesia de nosotros está dando un ejemplo hoy.
de fortalecerse, porque ellos están conectados aquí. Amén. Ahí escuchando tenemos la palabra. 30 dispositivos que están conectados ahora mismo, conectados allí, edificándose, fortaleciéndose, Gracias. tomando el alimento espiritual Claro. para recibir los nutrientes necesarios. Cada culto, estudio, grupo de oración, son herramientas necesarias, porque esas son las herramientas de disciplina del creyente. Estudiar la la oración, palabra. meditar la la palabra. palabra. Ese es el ejercicio del creyente, prepararse allí en la palabra, ¿verdad? Y porque dice en el Señor. Sí. La fortaleza dice que tiene que En ser el en el Señor. Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Y no hablamos del ayuno, No, que ese exacto. también está en Oh, esa es parte vital de vital, eso es parte vital para poder fortalecernos. Aunque dicen que el alimento es el que te fortalece, a veces en el ayuno tú coges una fortaleza espiritual terrible, muy buena, muy buena. Yo creo que Pablo, cuando está hablando aquí, nos habla mucho de lo que es esa llenura del Espíritu Santo. Buscar esa fortaleza de la llenura del Espíritu Santo y la fuerza que se coge en lo que es la poderosa palabra. Como a mí me gusta como Edil siempre se refiere a la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, porque tenemos dos herramientas ahí poderosas para nosotros. Primero, la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, es Dios habitando, porque él dice fortaleceos en el Señor. ¿Qué más fortaleza para el creyente que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la presencia de Dios mismo habitando en este templo, y lo que es el poder de su fuerza, que es el poder de lo que es la misma palabra de Dios? Y él es el que nos ayuda, a través del Espíritu Santo es que podemos discernir la palabra, lo que necesitamos de adquirir de ella. ¿De acuerdo? Bueno, algo bien interesante en esto de Corintios, cuando él lo añade, Pablo aquí lo dice bien, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Aquí, ¿cómo podemos derribar un argumento en contra de Dios? Buscando aquí. ¿Tú te acuerdas cómo derribó Jesucristo todo argumento de Satanás en el desierto? Con la palabra. Escrito está. Con la palabra. Escrito está. Yo creo que cuando estamos llenos del Espíritu, estamos llenos de la palabra. Amén. O sea, Amén. Es correcto. Si estamos, creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero si decimos que estamos llenos del Espíritu, no podemos estar llenos de otra cosa que no sea la palabra. No podemos. Como que es una dicotomía, ¿sabes? Estamos hablando de algo que es completamente opuesto a que tú me digas, estoy lleno del Espíritu Santo, pero no conoces la palabra. Entonces, que conoces la palabra, porque también ¿cómo te puedo decir? Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero no ausente de la palabra. Y puedes estar lleno de palabra y ausente del Espíritu Santo. Exacto. Que son dos cosas distintas, son dos cosas completamente distintas. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo tiene por obligación una sed de empaparse de la palabra. Pero hay una diferencia bien grande y es la aplicación. Sí. Porque una persona que tenga la palabra se puede saber la Biblia de memoria. Hay maestros de teología. Hay maestros de teología que en teología usan un libro de texto. Sí. Claro, Y en ellos no hay nada. Pero en la aplicación, cuando vemos sus vidas, Claro. Ama al prójimo. exacto. O sea, por empezar por ahí, tiene perdón. Ama a Dios. Exacto, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo, tiene perdón, Se habrá arrepentido de sus pecados, reconocerá a Cristo Jesús como el su único, Salvador. único y exclusivo Salvador. Salvador. Y lo conoces y te pueden citar la Escritura. Yo conozco personas que te la saben, tienen una experiencia en la palabra y te la citan con capítulo, con libro, capítulo y verso. Exacto. Pero no tienen una relación con Dios. Pero todo lo contrario, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de la palabra de Dios. Pero no porque llega automática, es porque te metes en la palabra. El Espíritu Santo te lleva. Hay un fuego especial que te lleva a ella constantemente. Y te amolda. Ahí se ven los frutos. Exacto. Fíjate que Pablo, y cito lo que citaste hace poco de 2 de Corintios 10, cuando dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Vuelve otra vez y usa el ejemplo del ejército, la milicia, del soldado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, vuelve otra vez y dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En Dios. Una vez más. Y dice en Dios. Y dice, exacto, en Dios. Que hablaba yo con los muchachos, Tomás, en estos días, y le decía, es que esto es una ilustración de lo que pasó con los muros de Jericó.
aquellas fortalezas, ¿cómo se cayeron? ¿Con el poder de las armas carnales que tenían los soldados de Israel? No. Simplemente fueron poderosas en Dios, no fue con para que se derribaran todas esas fortalezas. ¿Sí? ¿Sabes? Pablo aquí estaba reconociendo bien claro y hablándole al creyente para después él citarlo allá en Filipenses, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo, que es nuestra fortaleza. Pablo está preparando claramente al creyente desde aquella época hasta ahora, porque está consciente de que la palabra viva que nuestra guerra, como empezamos hablando, no es, o sea, es contra potestades, es espiritual. No es Tomás y Lilo y Tomás. Es espiritual y tenemos que prepararnos espiritualmente. Eso es así. No puedes combatir lo espiritual con un rifle y una escopeta. No hay forma. Pero de ahí del capítulo, del verso 10, que habla de fortalecernos, entonces él brinca a hablarnos de que el creyente tiene un conflicto o va a experimentar un conflicto y ese conflicto es inminente. Es un conflicto que sin lugar a duda lo vamos a enfrentar. No podemos decir que nosotros los cristianos no vamos a pasar por tribulaciones y ataques del enemigo. Hay veces donde me dice la persona con recién convertida, me dice, ay pastor, ahora tengo a Cristo Jesús y ahora todo va a estar bien. Y yo digo, bueno, en Cristo todo va a obrar para bien. Pero déjeme decirle, Cristo acaba de arrebatarte de las garras del enemigo. El enemigo no está contento y el enemigo va a enfilar los cañones para aquel que abandonó esa tropa y salió del reino de las tinieblas a la luz admirable y ahora se convirtió. ¿Alguien tiene coraje? Con esa misma frase yo recibo a los nuevos creyentes cuando los paso al cuartito, ¿verdad? Que siempre oramos por ellos. Es que bueno, hiciste la mejor decisión de tu vida, ahora prepárate. Sí. O sea, que ahora viene los ataques del enemigo. Mira las palabras que le dice, las palabras que le dice Pablo ahí en el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú tienes que estar firme contra las acechanzas, porque no le está diciendo, tienes que estar firme por si acaso. No, es que van a estar. No es como para el tiempo de tormenta. No, dice que ahora mismo entramos en el tiempo. Cómprate unas tormenteras por si acaso. Compra un par de clavos por si acaso. No. Aquí Pablo no te está diciendo que esto es por si acaso, te está diciendo bien claro, viene un conflicto, el conflicto es inminente, la batalla es inminente, y aquí dice tienes que estar firme porque viene la acechanza del enemigo. Bueno, la Biblia constantemente lo está diciendo. Anda como león rugiente. León rugiente buscando a quien devorar. Porque antes de continuar, quiero hacer algo en el... volver un poquito atrás en el por mismo... supuesto, tenemos 2 horas para eso. Exacto. En el mismo, lo que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, que Pablo nos está haciendo la exhortación a estar firmes, sabiendo que Dios nos va a dar las herramientas para cumplirlo. O sea, la armadura no es, volvemos al punto anterior, no es de nosotros, no es carnal. Es una armadura que nos está diciendo, esto es lo que tienes que hacer, pero el Señor te da las herramientas. No es, esto es lo que tú tienes que hacer, mira a ver cómo lo vas a hacer, porque te vas a enfrentar a esto, pero vamos a ver cómo resuelves. Y no sé si vamos por la misma línea, que a diferencia de que cuando tú crees, el Espíritu Santo mora automáticamente en tu vida y ya tú estás embestido del Espíritu Santo, estas herramientas que el Señor nos da viene como si fuera un traje que te dice, pero esto es lo que te tienes que poner. Te compete a ti, como cristiano, ponerte esto. Mira lo que te estoy dando. Te estoy dando tus herramientas, pero tienes que poner de tu parte. Claro, tienes que empezar a estudiar, tienes que empezar a leer, tienes que empezar a escuchar palabras, tienes que empezar ese traje. Y como dice, si no de la única manera, tienes que vestirte. Lo dice, tienes que vestirte. Tienes que ponértelo. Buena línea. Tienes que ponértelo. O sea, ¿y cómo te lo pones? Vestidos, no te dice, te vestí. No. Vestidos, ¿sabes? Esto es lo que tiene. Como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, de la única manera que tú puedes escapar del lazo del diablo es con eso. Es con eso, con la única manera. Satanás no solamente nos está atacando aquí ahora. Siempre ha sido el ministerio de Satanás desde la misma creación. Lo hizo con Eva, con Adán, en la misma creación.
lo podemos ver que lo hizo con Job, lo hizo inclusive con el mismo Jesús. En el tiempo que estuvo en los 40 días en el desierto, lo hizo también. Lo hizo con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que en un momento dado, cuando Pedro está en el aposento alto, que Jesús está hablando de que era necesario que se entregara? No, Señor, no. ¿Cuál fue la reacción del Señor para él? Apártate de mí, Satanás. Ahí es donde está el detalle, que le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, que sí. Jesús sabía ya que Satanás lo estaba usando en ese momento. Sí. Y varias veces que se lo hace saber. Bien interesante cómo vemos ahí un discípulo, un apóstol, que andaba con Jesús y fue atacado. Eso es Satanás, o sea, nadie está exento. Eso es el detalle grande que nosotros queremos llevarle hoy a nuestros hermanos. Que cualquiera, o que nadie está exento de ese ataque, que todos estamos en cualquier momento ahí prestos para ese ataque. Cualquiera que lo lee dice, pero tenía buenas intenciones, no quería que le pasara nada a Jesús. Sí, pero estaba en contra del plan de Dios. El plan de Dios. Después entonces viene y se infiltra con Judas. Porque allá vemos cuando en el Lucas capítulo 22:3, como el Señor le dice que prácticamente te has dejado apoderar de Satanás. Así que vemos, y ahora, hoy día, todavía sigue haciendo de la suya con los creyentes. Quiere dañar todo lo que el Señor hace, lo que nosotros hacemos. ¿Dónde se están librando esas batallas? Porque sabemos que estamos en batalla y que el enemigo tiene esas batallas, pero a veces pensamos que esas batallas solamente son en la calle. No. Eso lo vemos domingo tras domingo en cada culto. La gente no se da cuenta de eso. En la casa del Señor hay batalla espiritual todos los domingos. Tan pronto, pastor, dice. Sí. Aquí, ustedes, ¿cómo es que usted dice? Ustedes cogieron la palabra, así que ustedes dicen, ¿cuántos de ustedes reciben la palabra? Y ahí empieza ese ataque y yo le digo, porque yo le digo a pastor, que de allá arriba se ven las caras cuando cambian. Y los que se levantan para el baño, los que se levantan para allá, y los que se incomodan se salen. Digo, también veo a los hermanos, porque tenemos unos hermanos que tan pronto pastor dice eso, o nuestro hermano Edil, el que esté allá arriba, dice, se inclinan a orar. Que son los guerreros de oración. Son los guerreros que saben que están en una batalla espiritual y ahí comienzan a orar. Yo siempre he dicho eso, en el llamado, mientras hay música, yo no canto, yo estoy orando. Claro. Y muchas veces, mira, no sé ni los nombres de las personas que están a mi alrededor, pero yo hasta con la mente las ubico. Señor, mira esta persona, Señor, mira aquella, Señor. La oración, ¿verdad? El poder de la oración es bien importante, ¿verdad? Y para la batalla, yo sé que parte del tema, la oración es bien importante. A veces pensamos, yo creo, Lilo, que estás en lo cierto. Ese momento del llamado, yo creo que es donde el enemigo tira todo su armamento. Pero ya desde que comienza el domingo en la mañana, que es el día del Señor, sabemos que empiezan esos conflictos donde la ropa que te ibas a poner no está planchada, donde el desayuno no está el desayuno, donde los zapatos están sucios, donde el taco de la doña se le rompió y ese traje de la doña no cierra. Ya los niños empiezan a levantarse emorrados. Mira, levántate y tienes 3 carros y el que va a usar no prende. Y nosotros no es ese el que tiene que ser. Y eso es casualidad. La pregunta es, ¿eso es casualidad? No, y la gente no se da cuenta. ¿Sabes? El ataque del enemigo no comienza en la misma iglesia. Aquí es donde se pone regia la batalla, pero comienza desde que usted se levanta, desde el mismo reloj que no lo escuchó, y posiblemente desde el mismo día anterior donde usted pues se extralimitó en alguna celebración o un evento deportivo y no me quiero levantar. Todos esos son los ataques del enemigo. Por eso es que ahí está el detalle. Tienes que estar firme. Tienes que estar firme. Con la armadura. ¿Qué quiere decir firme? ¿Cómo usted puede ver esa palabra firme? No, hay varios, inclusive él lo menciona aquí en varias ocasiones, está firme. Lo recalca. Es que nosotros, si nosotros pensamos que estamos, hay un versículo que dice que el que piense que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque
nosotros en nosotros mismos no estamos firmes. No. Si nosotros no estamos en la roca que es Cristo Jesús, Amén. no estamos firmes. Amén. Y vienen a nuestra mente, no, tú no puedes. No, tú eres un nene. Uh-huh. No, tú eres muy viejo. No, tú no tienes suficiente conocimiento. No, tú no puedes hacer eso. No, tú vas a quedar mal. No, y todas esas cosas vienen a nuestra mente. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, porque pensamos que se trata de nosotros, cuando no se trata de nosotros, se trata de Él. Que Él nos lo dice aquí una y otra vez. Exacto, por eso comparto lo que dice la hermana Lele, cuando dice, me lo dice a mí. Eso es domingo tras domingo, y cuando saco mi tiempo para orar, para escudriñar la palabra, orar ni se diga. Los ataques del enemigo. Uno tras otro. Pero firmeza, o sea, es algo que nosotros debemos estar firmes. ¿En quién? ¿En nosotros mismos? No, en el Señor. En el Señor. Por eso, lo que me viene a mí a la mente es eso de firmeza, y así como tú me lo explicas, viene a mi mente. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice la casa que está fundada sobre la arena y la casa que está fundada sobre la roca? La casa que está firme es aquella que está sobre la roca, aquella que cuando el viento da, el agua da, cuando viene y la quieres jamaquear, que la quiere las tumbar, malas condiciones, cuando se mantiene firme y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa misma roca fue sobre la que Cristo fundó su iglesia. Amén. La roca es Cristo. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Sobre lo que había dicho Pedro. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa roca es que voy a edificar mi iglesia. Y sin embargo, Pedro, aquel que fue bien unido con el Señor, y que se le dio ahora mismo esa llave y todo, ¿no fue uno de los que no estuvo firme? No se dejó mover por el enemigo. Cayó en la trampa de Pablo. Cuidado que no caigas. Él creyó, no, yo jamás, Señor, yo no te voy a fallar nunca, Señor. No te voy a fallar. Yo jamás te voy a fallar. Yo no soy. Exacto. Él pensó que él, por sus armas, por su propia, iba a vencer. Pensó estar firme y cayó. Judas pensó estar firme y cayó. Ananías y Zafira pensaron estar firmes y cayeron. ¿Sabes? Que vemos como... Inclusive cuando se refiere a Ananías y Zafira, me gusta lo que dice aquí, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Otra evidencia del ataque de Satanás constante. ¿Y a quiénes eran? Creyentes. A creyentes, ahí iba yo, que eran hijos de Dios. No eran, por eso tenemos que estar bien claros, y tenemos que estar firmes en Dios para no caer en estos ataques del diablo, ¿verdad? Eso es así. Y como bien tú dices, para no caer en los ataques ¿de quién? Del diablo. Y ahí es donde brinca el verso 12. Porque en el verso 12 nos hace a nosotros la descripción contra quién en nuestra lucha. ¿Qué dice ahí, Tomás? ¿Qué dice el verso 12? El verso 12 es bien claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, una descripción, un demando terrible. ¿Cuál de ellos más fuerte? Pero el detalle que yo estoy viendo aquí es que no es a uno nada más. Yo pensaba que era el diablo nada más. No, cuando yo leo esto, yo veo que hay una ¿por qué no es el diablo? Fíjate que me gusta, ¿por qué no es el diablo nada más? Porque siempre le echamos la culpa al diablo. A veces uno diría, pobre diablo, porque se lleva toda la culpa. Pero ¿por qué no puede ser el diablo nada más? Porque es que habla de principados, de potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No contra el gobernador, contra el gobernador. Okay. Por eso que ese es el detalle. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, todo es en plural. No hay ni uno que sea singular, todo es plural. Exacto. Por eso uno siempre dice el diablo, pero... O sea que hay mucha maldad junta. Sí. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el diablo no tiene los mismos atributos de Dios. Primero es que Dios, a diferencia de Dios, el diablo no es omnisciente, no lo conoce todo. Segundo, no puede ser omnipresente. No puede estar en todos lados. No puede estar en todos lados. Un atributo que solamente le pertenece a Dios es omnipresente. Entre los otros dos atributos más de omnisciente y omnipotente. Él no lo puede todo, pero puede. Pero tiene poder. Tiene poder y tiene una compañía. Él dirige un ejército de maldad, el cual nos ataca.
que posiblemente hoy, dentro de un ataque que usted pueda tener, rápido decimos, es el diablo. Pues porque es el sinónimo de la maldad. Pero la verdad es que tenemos un grupo de seres de maldad que están alrededor de nosotros y lo que están buscando es destruir. Que cuando habla de que el Señor destituyó a Satanás, una tercera parte de los, o sea, no fue el solo, cayó una tercera parte, o sea, son muchos. Sí, exacto. Como bien dice Joan, el ejército el diablo tiene un ejército también, y como también Sonia nos dice que no solo la lucha es contra los gobernadores de las tinieblas, también hay una propia carnalidad, pero ahí estamos hablando de que esa es la naturaleza caída del ser humano, producto de Satanás. Eso es así. Porque originalmente no éramos así. Y una vez más, por eso es que está firmes. Por eso es que una y otra vez Pablo menciona, estar firme. Tanto en primera yo estudiando un poco sobre esto, hay un sinnúmero de ocasiones que Pablo menciona. 1 Corintios 16, Gálatas 5:1, 2 Tesalonicenses 2:15, está firme. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque el enemigo está atacando constantemente. Claro. Como dijimos ahorita, como la un rugiente buscando. Sí, ¿no? Y nosotros que necesitamos mucho. Y mira que bien interesante, usamos mucho esa frase, ¿verdad? Y cuando usted oye National Geographic, ese león que está... ¿A quién busca el león realmente? No busca al fuerte. No, si usted busca y lee un poco o vea los especiales de National Geographic, el león lo que busca es el enfermo, el cojo, el lejos de la manada, el que se ha apartado de la manada, está apartado, el recién nacido. O sea, que el león no busca el más poderoso. Que en este caso, espiritualmente hablando, estamos hablando, los nuevos convertidos son presa fácil de... ¿Por qué? Porque están bebés, todavía no están conociendo lo que es los preceptos bíblicos fundamentales. Pero los viejos que no se confían. Pero los viejos los que llegan entonces... Estar firme una vez más. Los viejos que no se confían. Los viejos en Cristo, los ancianos en Cristo, ¿qué es lo que sucede con ellos? Terminan apartándose de la iglesia. El apartado. Y cuando se apartan de la iglesia, porque piensan que no necesitan de Dios, ahí es donde el enemigo los va a atacar fuerte. Y los que entran en el pecado, entonces ahí son los que están enfermos. Y ahí es donde el enemigo los va a atacar bien fuerte. Amén, muy buena comparación, ¿verdad? El que está en constante pecado, pues uno está enfermo. Claro. Ahí es que el enemigo va a atacar. Sí. Y el que está solo también. El que se ha separado del redil. Del redil, claro. Sí. Porque por algo el Señor hizo la congregación, por algo Cristo instituyó la iglesia, no fue para qué está la iglesia, no, está para adornar. No, la iglesia no está para adornar, la iglesia está para que nosotros podamos cuidarnos unos a los otros. Amén. Nos manda saludos también el hermano José Colón desde Filadelfia, se está conectando. Ya estamos internacional, papá. Estamos internacional. Saludos, José. Esperamos verle pronto a usted y a su esposa. Mira, dentro de los nombres que tiene el enemigo, a él conociéndolo, a él se le conoce como el querubín grande, el príncipe de los demonios, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. También dice la Biblia que una de las cosas que hace el enemigo es oponerse a todo lo que es la obra de Dios. Él intenta pervertir o dañar lo que es la palabra de Dios, y eso lo podemos ver ahora cómo se cogen versículos bíblicos y se hace una mala exégesis de un pasaje bíblico, cuando entramos dentro de mala interpretación bíblica, donde ponemos nosotros lo que nosotros pensamos que quiere decir la palabra, y eso no es de nosotros, eso es el enemigo queriendo dañar lo que es la palabra. Él siempre se ha dado la tarea de estorbar todo lo que tiene que ver con el evangelio y la obra que los siervos de Dios hacen. Eso es así. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2:18, por lo cual cuando Pablo quería ir, decía, por lo cual queríamos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque él siempre ha querido estorbar. Y no dude, iglesia, que esas interrupciones que están allí en el internet, cuando dice oye, no se oye, eso que empieza a moverse así, a gaguear, todo eso es maquinación del enemigo, porque sabe que lo que quiere provocar en usted, que diga, mira, está gagueando, apaga el celular. No me gusta porque se oye bajito, apágalo. No, por eso es que tenemos que estar firmes, porque ahí tenemos un enemigo que está metiendo la mano. Y acordémonos, lo peor o mejor, tiene los dos puntos, es que él sabe que está derrotado, pero hasta que le llegue el momento, él va a hacer lo posible por deshacer la obra de Dios. Pero él sabe que perdió, pero mientras esté presente, él va a hacer todo lo posible por deshacer la obra de Dios. Yo les doy un truco para eso que dice pastor. Muchas veces que uno está ahí y no se ve,
¿verdad? O pega a gaguear, o pega. Quédese tranquilo, porque tan pronto se acabe, usted lo pone otra vez y lo va a ver completito sin problema. Y lo pone. Lo va a ver sin problema ninguno. Así ha pasado algunas personas vienen el internet, mira, lo apagan. Y yo dije, pues no, perdimos la transmisión. Y cuando lo prende en casa, no gaguea, no hay problema de audio, no hay problema de transmisión y se puede escuchar el estudio completo. Así que si tiene problemas a la primera, manténgase firme, véalo en la segunda. Mira, para ir adelantando un poquito más, yo creo que es importante saber con quién estamos luchando. Eso es así. Yo creo que la iglesia peca, y no digo a la iglesia, yo creo que los ministros pecamos en reconocer que tenemos una guerra espiritual, pero no capacitar a la Grey enseñándoles con quién es que estamos luchando. Porque es bueno que nosotros, y a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que es bueno predicarle a Cristo, la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, lo que Cristo es, los atributos de Cristo, y eso es muy bueno. Pero también es importante poder enseñarle contra quién es que estamos. Y a veces, entonces, pastor, ¿usted va a predicar del diablo? No, yo no voy a predicar del diablo. Bueno, voy a predicar del diablo, pero no es para darle gloria, ni honra, para ni favorecerle a él. Para que lo conozcan, para que sepan. Exacto, pero se predica muy poco sobre la figura del diablo, se predica muy poco sobre los ataques del diablo, y no se le está dando las herramientas necesarias a la Grey para que puedan identificar lo que son los ataques del enemigo. Yo nunca he tenido la oportunidad, y yo no creo que ustedes hayan estado en el ejército tampoco, pero yo no estuve ni en los Boy Scouts. Pero Tomás tuvo algo. Pero Tomás, que fue policía. Tomás, yo creo que me podrías entonces educarnos con respecto a esto, y tú me corriges si estoy equivocado. Cuando ustedes tenían alguien que tenían que investigar, o alguien que veían como un enemigo público, o como una figura el más buscado, vamos a un criminal, ¿qué hacían? Me imagino que le enseñaban una foto de la persona. Se buscaba y se estudiaba la persona de arriba abajo, se buscaba familia, se buscaba el vecindario, se investigaba completamente todo sobre la persona que estamos ¿Cuál buscando. era el propósito? Conocerlo, saber sus pasos, conocer sus pasos, lo que podría hacer. Por eso es que, ¿verdad? Usando la misma línea, tenemos que conocer el enemigo, saber qué va a querer hacer para entonces nosotros poder defenderlo. Yo recuerdo que en estos tiempos de terrorismo, cuando Estados Unidos tenía ese, por ejemplo, lo que era con Hussein, lo que era con Osama Bin Laden, ellos le enseñaban fotografías de quién era ese terrorista, quiénes eran esas personas de interés para los Estados Unidos, le enseñaban cuál era el territorio al cual ellos estaban, inclusive le enseñaban cuál era su costumbre, el armamento que utilizaban, el armamento. Cómo actuaban, cómo todo. Sí, porque mira, yo hablaba con Lilo en estos días, ¿te acuerdas que hablábamos de esta persona que mató a 3 niños en Cagua? Ajá. El individuo caminaba por todo Cagua porque nadie sabía quién era. En el parque ese acuático que él los mató, y el tipo caminaba. De hecho, pues él lo cogieron y él venía por la calle caminando. Porque nadie sabía. Tenían una persona peligrosa, pero no sabían quién era. No, y es importante. Por eso entonces ahora brincamos al verso 13. Y sí, vamos a estar a tiempo. Pastor, vamos a estar a tiempo. Ya usted verá que deja que metemos el turbo por ahí para abajo. No, mira, Dilma dice que no fuimos ni cobitos. Ay, santo Dios. Eso te crees tú. Bueno, dice que la única forma entonces de nosotros ganar esta batalla es si nosotros nos vestimos de la armadura de Dios. Amén. Por tanto, tomad. Mira lo que dice, tómala. El Señor te la ofrece, tómala, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué me hace entender? Mira, si no la tienes, tómala, toda la armadura, toda la armadura completa. Sí, porque lo que queremos últimamente somos cristianos de buffet. ¿Ustedes se han dado cuenta de que el cristiano moderno es un cristiano de buffet? La armadura, cojo lo que quiera, lo que me conviene, lo que me apetece. Y así como usted va a estos establecimientos donde tienen esa el menú múltiple, pues entonces tú vas y dices, yo quiero ensalada, no quiero los coditos, el arroz blanco sí, pero con gandules no, y usted lo coge. Y el cristiano está en esa parte, no tan solo con lo que es la armadura, sino aún con la misma escritura.
que decimos, sí, esta de Juan 3:16 sí me gusta, pero cuando brincamos a Juan 14, no, eso no me gusta. No, eso lo desecho. Esto yo lo puedo aceptar literal, no, pero esto lo literal como está ahí. No, y ahora que tú dices lo de literal, ¿cuántos pastores hoy no están con esto? No, eso es literal. No, esto es alegórico. Y esto, no, entonces cuando te conviene para tu línea de pensamiento, correcto, es literal, y cuando no es alegórico. Nos hemos convertido en cristianos buffet, tipo buffet. A conveniencia. Sí. Bueno, aquí vamos a entrar al verso 14 al 17 para entrar entonces rápidamente a lo que es la armadura. Verso 14 al 17, un voluntario para la lectura. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, aquí vemos lo que nos está dando las herramientas, el equipo de protección que nos está dando el Señor. Nos está dando, ustedes son soldados, y como soldados te voy a dar las herramientas necesarias. Y comienza, pues, a mí me gustó como lo decía la Nueva Versión Internacional, y así lo separé poquito a poquito, porque allí donde dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Es lo que te dice ahí, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿cuál era el propósito del cinturón? Porque eso es interesante. Ajustar todo. Era un tipo de traje, lo que los soldados usaban, un tipo de túnica, ¿sí? Y que les molestaba, ¿sabes? Para moverse, si no tenían el cinto, si no tenían todo bien amarrado, pues les molestaba para moverse, para hacer su función. Algo escuché de que uno de los propósitos era que todo eso, como puertorriqueño al fin decía, los guindalejos, sí, todos esos guindalejos, todo eso que guindaba, todos esos flecos, los metían dentro y entonces los metían de forma toda, que entonces lo amarraba. Y nada de eso, para lo que era el combate cuerpo a cuerpo, impedía. Usted se imagina, yo estaba haciendo recuerdos y me echaba a reír porque en uno de los dramas de Viernes Santo estaba viendo lo de, no esta iglesia, era otra iglesia, y aquel soldado, la túnica le quedaba grande. Le quedaba larga. Muy grande. Y el problema era que cada vez que iba a cargar al Cristo o a hacer algo, se agajaba por aquí y llegó un momento que se le cayó la falda. ¿Por qué? Porque no tenía el cinto bien agarrado. Y eso era un chiste, ¿sabes? Eso ya quitó. Y usted se imagina un soldado que sale al campo de batalla, que se le están cayendo los calzones. Pone su vida en peligro, porque si se tropezó, cayó al piso, se fue de boca. Parece fácil. No, claro, por supuesto. Uno de los comentaristas que estaba leyendo en el internet, una de las páginas que me gusta mucho de Escuela Bíblica, decía, usted puede ver un espectáculo donde a fulano en esa comedia se le cayeron los calzones, y eso es una forma de hacer reír a las personas, pero en el campo de batalla un pantalón que se te cae significa la muerte. Eso es así. O sea, que lo que para algunos es risa, para otros es peligroso. Y ese cinto lo que está cogiendo es toda esa armadura y la está poniendo en su verdadero sitio. En el caso de los soldados, esa vestimenta tenía que estar bien, pero bien puesta. Y dice que ese cinturón es la verdad. Exacto. Es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra. La palabra de Dios. Pues entonces, usted como cristiano, lo primero que tiene que amajar en su vida es la palabra de Dios. Y esa palabra, es interesante que esa palabra también se ve reflejada en nuestra integridad y en nuestro andar diario. Esa verdad se ve reflejada en nosotros. Es que tenemos que aplicárnosla. O sea, si la verdad está en mí, no es saber leerla, no es conocerla, es vivirla, es aplicarla constantemente, aplicarla en tu vida diaria. Esa verdad va a permitir, y de la manera como lo veo, Tomás, es que yo creo que el cristiano debe ajustar esa verdad a lo que es uno. Por ejemplo, lo que son mis convicciones. Mis convicciones. Yo he llegado a través del conocimiento de la palabra a tener unas convicciones, y yo las tengo bien ceñidas a mi vida espiritual. Claro, y nadie me va a mover de ahí porque son mis convicciones.
Yo veo personas que dicen, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, pero en su práctica no reflejan lo que son sus convicciones. Por ejemplo, mi esposa cuando hacía lo que eran los bizcochos, sí, mi esposa hace unos bizcochos, mira, de show, pero cuando llegaban las personas decían, mira Dalma, hazme un bizcocho, yo quiero que me hagas ese bizcocho porque tengo la celebración de fulano o solano. Ajá, ¿y qué motivo quieres que me la haga? Pues entonces, por ejemplo, en el caso de Joseito, recuerdo que yo participé, te hicimos uno de Iron Man. Y aquello quedó de show. Y se hizo aquello de Iron Man con de esto que le brillaba y chévere. Pero después vino un familiar y le dijo, yo quiero un bizcocho, pero quiero que me lo hagas en forma de lata de cerveza. ¿Y qué fue lo que le dijo mi esposa? Lo siento, pero yo no te puedo hacer eso. ¿Y por qué? Si al fin y al cabo la fiesta la vamos a hacer nosotros, tú no tienes que beber. Digo, pero están mis convicciones. Están mis convicciones. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que, nuestras convicciones, nuestras creencias espirituales, tenemos que amarrarlas como un cinto, porque cuando entremos al campo de batalla, todos los demás elementos van a estar sueltos. Van a estar sueltos. Mira, yo creo que mirando así por encimita, Judas no fue un hombre que tuvo el cinturón bien puesto, por eso fue que cayó. Y estaba con el Señor, y él no tenía puesto bien eso, a diferencia de Pablo, que a Pablo sus convicciones aún lo llevaron inclusive a debatir con el mismo Pedro y llegar a la iglesia de Jerusalén. No, porque eso no es de esa forma, sus convicciones eran sólidas. A ser apedreado. Y aún todo, mira, ser apedreado y volver otra vez. Exacto, y sacudirse. No es que fue, y volver a entrar. Exacto. Te vas, no voy para allá otra vez. Exacto. Yo creo que algunas personas tomen este cinto como una cosa liviana, porque todo lo demás, ¿de dónde se agarra? Del cinto. Pues debe ser la base de todo lo que es nuestra vida espiritual, ponernos esta armadura, pero la armadura tiene que estar bien ceñida al cuerpo. Sí, por algo empieza por ahí, por algo, o sea, la palabra no lo pone en un orden por ponerlo por al azar. Sí. O sea, si la palabra lo puso en ese orden, es por ahí. Y después te dice, ya tienes bien puesto el cinto, pues entonces vamos a bregar con la coraza. Tenemos que entonces protegernos con la coraza de justicia. ¿Qué es una coraza? El percherín. El percherín, y para algunos soldados es diferente, una malla de acero, otro era la base sólida de metal y todo eso. Pero, ¿cuál es la función de un percherín, de una coraza? Cubrir órganos vitales. Proteger órganos vitales. Y en esta área, ¿cuál es el más vital que tenemos? Corazón. El corazón. Y ahí es como, vuelvo y lo cito, como él lo dice acá, vestido con la coraza de justicia. El enemigo va a atacar nuestras áreas vitales y el corazón es una de ellas. ¿Por qué? Porque de ahí mana la vida. De ahí mana la vida. Salomón decía, sobre toda cosa guardada, ¿qué tú debes guardar? Tu corazón. Porque de él mana la vida. Jesús decía en la bienaventuranza, él decía, dichosos los corazones limpios. Y en este caso, ¿quién limpia nuestro corazón? El corazón de nosotros, como hemos recibido a Cristo Jesús, es un corazón que está limpio. Es un corazón que está limpio. Y ya que está limpio, el Señor nos limpió y el enemigo quiere ensuciarlo. El enemigo quiere, guárdalo. Protégelo. Lo que Dios ya hizo en el trabajo de Dios en el corazón del creyente, el enemigo lo va a querer atacar. Claro. Por eso necesitamos de esa coraza. Dice Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. En otras palabras, ¿qué nosotros tenemos? El amor de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere atacar? Ese corazón.
Y ahí vemos el elemento de la justicia también, porque, Sí. porque ¿qué nos hace justos a nosotros? Nosotros por nosotros mismos, No, una vez más, la justicia no de somos Cristo. justos. Es la justicia de Cristo. ¿Quién pagó? ¿Quién Cristo. pagó el precio? Cristo Cristo. pagó el Y esa es la área que quiere Y atacar. y ese es el área que quiere atacar, Ujú. exactamente. Porque esa justicia no somos nosotros, no, No. es nuestra visión. ¿Qué era de antes de justicia. ser justo? Antes de ser justo, ¿qué había en nuestro corazón? Maldad. Maldad. Concupiscencia. Mira, dice la Eso palabra, había. que porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y de todo eso Cristo nos limpió. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Que Enfila, vuelva todo eso. enfila todo eso para acá. Regresa. Por eso es que dice, Volver a cuida tu echar todo ese corazón, sucio ahí. cuida tu corazón, porque tú tienes, yo creo que esto, lo que estamos hablando de santidad, Amén. estamos hablando de santidad, creo que le dice, cuídalo, cuida tu santidad, mantente apartado de todo eso, mantén ese corazón cuidado, ya yo lo limpié, ya yo lo restauré, y tú encárgate de cuidarlo. Por lo tanto, necesitamos tener la coraza de justicia. Y después nos habla de el calzado. ¿Cuál es el propósito del calzado? Hay varios propósitos ahí. Vamos a ver, díganme ustedes. Hay varios Edúquenme, edúquenme. Uno es el estar firme. Ujú. Porque No lo marcha saben. atrás, el Sí, estar ajá, firme porque- para no ir atrás. Claro, porque eso tenía, como hemos hablado en otras ocasiones, eso tenía como unas pollitas y Sí, tenía tipo esas spy, calzadas tipo spy. que se ayudaba a estar firme. Pero por otro lado, te ayuda también a tener el agarre para continuar hacia el frente. Adelantar. Exacto. Porque Él nos manda eso. Ujú. Y estar firme, caliga se llamaban esos zapatos. O sea, Caliga. esas Sandalias. sandalias Ajá. se llamaban caliga. La caliga tenía los clavitos Unos por debajo clavitos. como para si lo atacaban y ponía el escudo, que no lo empujaran, Que no no se lo fuera a ir, fuera no hacia se fuera a Y atrás. que caer. le diera la oportunidad de hacer la tracción para Para ir ir hacia adelante. adelante. de nuevo. Porque o sea, si tú para no moverse tienes hacia tracción, es como la guagua de Joseito cuando va a echar el bote, si no tiene tracción lo tira Se para lo tira para atrás. el agua otra vez. Pero con tracción tú puedes empujar hacia adelante tu Y oponente. una de las cosas que distinguía al ejército romano es que eso hacía que ellos se pudieran mover más rápido. Sí. O sea, cuando el enemigo decía, tenemos tiempo, ellos van a llegar aquí como en 2 días, en un día ya estaban Ya estaban aquí. ahí. ¿Por Porque qué? había Porque tracción. tenían un calzado Ujú. que, Que les que les ayudaba a ayudaba. moverse más rápido, Se más habían eficientemente. preparado. Exacto, se para habían eso. preparado. Y para le eso. ayudaron, en este caso, también el no resbalar. Cuando tú Exacto. tienes un buen También, calzado, correcto. no resbalas, se te hace muy difícil. Hablaba con Lilo, ¿te acuerdas que hablábamos de cuando uno jugaba la pelota, que viene esa roleta y tú puedes con una curva cerrada completo sin que te caiga porque hay buena tracción? Cuando tú estás calzado con el apresto del evangelio, tú no resbalas. Porque una de las cosas que el enemigo va a querer Que tú es des un patinón. que tú des un patinón y que tú Correcto. resbales. Pero ¿cuál es el propósito principal de El llevar la palabra? enemigo, el enemigo y todos los que están afuera también. Oh, Están esperando que tú porque- resbales. Pero Mira, fíjate por ese punto, pero ¿por qué piensas que? Porque son parte del ejército de parte Satanás. del ejército de Son Satanás. parte de él, eso es así. ¿Verdad? Suena Sí, fuerte, son los pero es parte así. de la hueste. Es así. Sí. Son los que van a aplaudir porque son Míralo, parte de ese te equipo. lo dije. Al principio hablamos de nosotros vivir en un mundo de la mano de Dios, en un mundo que está en contra de En Dios. contra de Dios, Lo correcto. dijimos desde el Sí. principio. Esas sandalias yo las miraba también en el punto de como bien como dice que tienes que tener calzado con el apresto del evangelio, del evangelio de la paz. De las buenas nuevas de Yo salvación. creo que hay un momento, y más en este siglo que estamos viviendo, hemos visto cómo se ha levantado unas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, donde si usted no está bien afianzado en lo que usted entiende de la palabra, van a llegar distintas corrientes de doctrina que te van a arrastrar. Claro, Y claro. usted va a llegar, oye, eso suena bonito, y lo que te van es empujando para atrás, y lo que vas es perdiendo esa atracción, y te dicen, no, tienes que afianzarte bien en lo que es la palabra. La palabra, Porque sí. antes ahorita decía, amárrate bien el cinto de lo que son tus convicciones, pero esas convicciones nacen de tú estar bien aferrado en lo que es la palabra. Que Y no podemos obviar que no importa que estemos en guerra espiritual, tenemos que seguir hacia adelante. Sí. O sea, en Ajá. la palabra hay que llevarla, el mensaje de Dios, no importa. Claro. Que estemos en guerra espiritual, tenemos que seguir hacia adelante llevando la palabra. Y por algo menciona el evangelio aquí, porque el evangelio es lo que ¿Qué? La o buena sea, nueva. que es de la buena salvación. nueva Buena de nueva, salvación. Claro. buena nueva de salvación. O sea, de ahí es que Ujú. comenzamos. De ahí es que
¿cómo podemos ser salvos si no es a través de las buenas nuevas? En algún momento, cada uno de nosotros recibió esas buenas noticias de que el Señor, en su plan maravilloso, sacrificó a su propio Hijo para que, como propiciación de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Así mismo. Eso es una buena, una noticia. Magnífica noticia para nosotros, porque ¿qué otra alternativa hubiésemos tenido para restablecer ese vínculo con Él? Siempre, ¿verdad? Hubo alguien. Tenía que haber alguien. Todo el uniforme bien puesto, siguió hacia adelante. Y llevó el mensaje. Exacto. Amén. Después te dice aquí, tómate el escudo de la fe. El escudo que tenían los militares en aquel momento, los romanos, existían dos tipos de escudos. Estaba el escudo pequeño que iban al campo de batalla, pero así había otro que era como de 6 pies, grande, que te cubría todo lo que era el cuerpo, y allí prácticamente está protegiéndose en todas sus áreas. Y ahí le está diciendo, bueno, protégete bien, pero con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La seguridad más allá de toda duda, esa convicción. Y eso es para que usted vea, te dice, ponte un escudo. Pero, ¿cuál es el propósito del escudo? Protegerte. ¿Protegerte por qué? Porque viene un ataque. Te van a atacar. Vuelve otra vez con lo mismo de el ataque viene, el ataque viene. Y tenemos que tener. El enemigo se va a dar la tarea de mandar ataques de difamación sobre tu vida. Va a llegar enfermedades. Mire, qué mejor ejemplo que el caso de Job, que le quitó familia, le quitó la salud, le quitó propiedades, le quitó ganado, lo dejó prácticamente hasta sin amistades y sin todo. Pero si alguien tenía un escudo de la fe, era Job en este caso, porque llegó un momento donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese hombre tenía, en vez a diferencia de la esposa que dijo, maldice a tu Dios y muérete, él dice, yo sé que mi Redentor vive. No hay duda que él tenía toda la coraza, todo. Por supuesto. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando llegó el momento de que lo iban a meter en el horno de fuego por haber violado aquel precepto del rey, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, aquí nuestro Dios a quien servimos, pues puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es un escudo que tenía, la fe puesta en el Señor. También tenían la fe. Sí. Estaban firmes también. Y creo que nosotros lo que tenemos que tener es fe. La fe de que Dios está en control de todo. Esto es un ejemplo de estar firme. O sea, ellos, a pesar que decían, mira, ustedes no pueden hacer esto, pero ¿por qué no? Yo lo voy a hacer porque esto es lo que Dios me manda. Sí. A diferencia de que hoy día es triste ver como cristianos ese escudo lo tiran al patio, no sé. Sí, ellos de momento viven vidas de derrota. Un cristiano no puede vivir derrotado. Exacto. Yo creo que un cristiano no puede vivir derrotado. Un cristiano tiene que saber de que tiene a alguien que ha dicho, yo pelearé por ti. Alguien que dijo, no te dejaré. Alguien que diga, como lo hizo el rey David. Como el rey David, cuando fue frente a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Ese es un hombre que venía cargado pero hoy vivimos con una serie de cristianos derrotados, que no se puede, Dios eso no va a funcionar. Mire, use el escudo de la fe. Yo digo que tiene una fe blandita. Es que a veces tienen una fe en sí mismos, tienen más fe en sí mismos de lo que el Señor, en lo que el Señor puede hacer en ellos. O piensan muchas veces que la fe es como la de ellos, o sea, es la misma fe en Cristo y en mí, es lo mismo. Yo soy flojo, el Señor también. No conocen al Dios que les sirve. Exactamente. Y después aquí te sigue con el verso 17, dice que tome el casco de la salvación. Estamos hablando del casco, ese casco militar que nos protege. ¿De qué nos protege? Si estamos hablando que hay ataques del enemigo. De engaños, de dudas. ¿Qué protege el casco? No olvidemos. La mente, el cerebro. Pues lo primero que hace el diablo es poderoso. ¿Quién dice que tú eres cristiano? Tú no eres cristiano, nada. ¿Y tú crees que el Señor te perdonó eso? Exacto. No, muchacho. Así manipuló con la mente de Eva, que
del huerto tú no puedes comer de todos los árboles. Fíjate que no. Puedo comer de todos menos este. Ya empezó a trabajar en la mente. Lo que pasa es que tú no sabes que si tú comes eso vas a ser igualito. Empezó a trabajar de esa forma. Y empieza a trabajar con pensamientos y la peor de todas es que así trabaja con el incrédulo. Y con nosotros los creyentes, una de las cosas que trabaja es con nuestra seguridad de salvación. Por eso es que dice, ponte el casco de la salvación. Porque él va a llegar a un momento a manipular, como verdaderamente tú eres salvo. ¿Algunos de ustedes en algún momento no han tenido la duda de que verdaderamente Dios existe? ¿Verdaderamente yo iré al cielo? ¿Verdaderamente tendré salvación y vida eterna? Estaré en el camino correcto. Estaré en el camino correcto. Yo creo que esos son pensamientos que han pasado. Pero que verdaderamente cuando uno estudia estas cosas dice, esto no puede ser de Dios. Estos pensamientos no pueden ser de Dios. Son los ataques del enemigo que empieza a crear la duda no podemos obviar que el enemigo es el maestro de la mentira y del engaño. Claro. O sea, eso está claro. Nosotros tenemos que saber en cuanto a la salvación que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, por lo cual estoy seguro, dice Pablo en Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, los principados, ni las potestades, ni lo presente y lo porvenir, ninguna de estas cosas nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Que no hay ningún tipo de duda si estamos en Cristo, pero para que no haya esa, y mantenerlo firme. Y después aquí termina diciendo, y te voy a dar también, y vestido también con la espada del Espíritu. Defenderte. Interesante, Lilo. Te dio algo para defenderte. Porque todo lo que teníamos puesto, ¿qué era? Para protegernos. Es la única herramienta de ofensiva que tenemos. La única ofensiva, es correcto. La única. No hay más ninguna otra. Yo estaba viendo a alguien que decía que el escudo se convertía como en algo de... No, eso todavía sigue eso es defensa. Todo lo que tú tienes es defensa. Son tiempos modernos de la fantasía esa de con los escudos. El escudo, bueno, a menos que sea Capitán América, a menos que sea Capitán América, que puedes defender, pero en aquella época el escudo que está hablando era para proteger. No lo podías tirar y te volvía como boomerang. No podías. Si lo tirabas ahí nada más te iba el espadazo, punto. Ahí quedaste. La única herramienta que tenemos nosotros de defensa es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa? La poderosa palabra del Señor, la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra incluye lo que es la batalla espiritual. Hebreos 4:12 dice, ¿y qué dice, Lilo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Todo o sea, eso. Llega hasta... Y espíritu con letra minúscula. Estaba leyendo algo, ¿verdad? Sí, que lo que le iba a decir es que, o sea, él nos dio un alma, pero no nos dio cualquier alma. Por esa misma línea, no es cualquier alma. No olvidemos, está hablando Pablo en base a lo que él conoce. En aquella época habían varias espadas. Ellos tenían la lanza larga, tenían una espada grandísima pesada, y había una espada corta de doble filo, que era la que usaba en guerra el soldado romano. Por eso era tan poderoso. Esa espada hizo famoso a los soldados romanos de aquella época. Pues mira, esa es la que, gloria a Dios. Sí, porque esa no era la que era tipo machete, que para que fuera efectiva tenía que así, esa lo mismo que cortaba cuando aquella para acá y para acá. Por eso cuando uno predica, cuando uno sabe que esa palabra es de Dios por completa, no importa cómo vaya, va a herir para acá y va a cortar por acá y va a buscar la manera de hacer lo que tiene que hacer. Pablo hace la comparación con esa espada que en aquella época había, que era lo máximo en la batalla. Pues mira, tenemos lo máximo en la batalla. Mira que como hablamos a comenzar el estudio, ¿qué fue lo que usó Jesús cuando enfrentó los ataques de Satanás? Escrito está. Escrito está. Pero muchos cristianos hoy día no pueden entrar en ese campo de batalla. Lo único que pueden hacer es protegerse, pero no pueden ir a la defensiva porque no conocen la Escritura. No saben lo que no se meten en la Escritura. No saben lo que escrito está. Entonces es importante saber que para usted poder entrar en ese campo de batalla, tenemos que saber que necesitamos meternos en la palabra de Dios. Eso no es algo que tú te lo pones, es algo que tú la espada, si no vas a usar, te vas a cortar. Es como un revólver.
Si no lo sabes usar, te vas a volar un dedo también. La espada tienes que aprender a usarla. Y la única manera que aprendes a usarla es metiéndote dentro de ella. Exacto. Y algunos piensan que aquí se acabó todo lo que es la armadura, ¿verdad? Pero no. Mira lo que después cuando termina diciendo lo de habla sobre lo que es y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después el verso 18 para terminar ahora dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Así que ahí tenemos otra herramienta de defensiva de batalla, que es la oración. Creo que nos quedamos aquí. Le robamos 20 mil, no se dice robar, se dice le cogimos prestado. Le cogimos prestado 20 minutos. Yo siempre he dicho que al Señor no se le pone tiempo. Nada, y ya le habíamos advertido. Yo le dije a la iglesia, yo le dije a los hermanos, 1 hora para 3 en la palabra, 1 hora para el pastor. Pues mira, lo que le hicimos fue nada más que 20 minutos de diferencia. Pero cuando uno se mete en esto, no quiere terminar. No quiere terminar. Y más cuando vemos 4 fiebros de la palabra, que nos gusta meternos en la palabra y todo eso. Nada, esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dele compartir a este estudio, recordándole que este jueves a las 7 tenemos grupo de oración presencial. El viernes están los jóvenes aquí en el templo a las 7 y el domingo culto de celebración del Día de los Padres, a celebrar al mejor de todos los padres, a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Aquí vamos a estar celebrando a nuestro Padre Celestial. Así que desde las 10 de la mañana aquí reunidos. Vamos a estar en oración y despedidos en oración, y vamos a tener también a todas estas oraciones que han pedido aquí, tenerlas, nos las llevamos para estar orando también por ellas. Hermano Tomás, nos despide en oración. Oramos. Padre, una vez más, Señor, gracias, mi Dios, por este privilegio tan grande, por este honor, Señor, Santo, solamente por los méritos de Cristo, Señor, ¿verdad? Siervos inútiles, mi Dios, y ves, tú nos utilizas, Señor, pero es que eres tu Padre, es tu palabra, Señor, y yo sé, Señor, no tengo duda que eres tú a través de cada uno de nosotros, como lo haces, Señor, a través de cada creyente, Señor, para llevar Santo, este mensaje, Padre, pues que los corazones hoy, Señor, están listos, se hayan aceptado esta palabra, Señor, y que no queden callados, Padre, que cada oyente en esta noche no pueda quedar callado en el futuro y pueda llevar este mensaje, Señor, que es una orden que tú nos das, Padre. Padre, hay diferentes situaciones, tú las conoces todas, los hermanos que están a través de las redes. Gloria. Yo sé, como regularmente veo, piden oración por diferentes situaciones. Mis hermanos, Dios de todas, Dios los oyó, Dios oye sus pensamientos. Yo no tengo duda que Dios va a trabajar en ella en base, ¿verdad?, a su tiempo, al tiempo del Señor, Padre. Pues sé tú, mi Dios, en cada una de esas oraciones. Aleluya. Confiamos, y como yo siempre digo, Señor, dale un toque, Padre, que no tengan duda cada creyente que tú estás trabajando en sus situaciones, mi Dios. Bendice cada uno de los hermanos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue utilizándonos, Señor, como tú gustes, Padre. Bendice la iglesia, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos con acción de gracia, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Nada, para los que algunos no la han conocido, está el hermano Tomás Santiago, Edil Caraballo, Ramón Rodríguez Lilo. No es Pablo. Ahí está. Saludos, Pablo. No es Pablo. No es Pablo, Germán. No es Pablo. No es Pablo. Es Ramón Rodríguez Lilo. A Pablo. Nada, y ahí le damos saludos a Nacal, que está conectada, a Robert, a Marilis, a Manuel, a Angie, a Edison, mi hermano Edison, Carmín, a Antonio, Germán, a Elsa, Gloria, a todos. Saludos, Dios me les bendiga. A José les quiere, Dios les bendiga. Y José Guzmán detrás de las cámaras. Del estudio. Gracias, José. No, tenemos que decirle saludos a José. Saludos, José. Dios les bendiga. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.